Buenos días, profesor Johnny. Soy la alumna Maylo Taya del tercer año de secundaria. El día de hoy, para el curso de DPCC, voy a hablar sobre los derechos de primera, segunda y tercera generación y los derechos constitucionales. Los derechos humanos se dividen en tres: de primera generación, de segunda generación y de tercera generación. Primera generación. Su nombre es los derechos civiles o individuales. Sus características son que su goce es de carácter personal y son los primeros en ser reconocidos por el Estado. Su hecho histórico fue en la Revolución Francesa. Significa libertad, igualdad y fraternidad. Fue plasmado en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Los derechos son: derechos a la vida e integridad física, derecho a la igualdad ante la ley, derecho a la libertad de conciencia y religión, y derechos a la propiedad y a la herencia. Por ejemplo, en esta imagen tenemos el derecho a la vida e integridad física, y en esta otra tenemos el derecho a la libertad de conciencia y religión. Segunda generación. Su nombre es los derechos económicos y sociales. Sus características son que son de tipo colectivo y aparecen en una legislación interna de los Estados Unidos y en el derecho internacional. El hecho histórico fue en la Revolución Mexicana en 1910 y fue plasmado en la Constitución Mexicana de Querétaro. Los derechos son: derecho a alcanzar un nivel de vida adecuado, derecho al trabajo, jornada y remuneración equitativa y suficiente, derecho a la libre sindicalización y huelga, derecho a la protección de salud y derecho a la atención de las necesidades básicas y secundarias. Por ejemplo, tenemos en esta imagen, tenemos el derecho a la libre sindicalización y huelga. Tercera generación. Su nombre es los derechos de los pueblos o de solidaridad. Sus características son que surgen de la necesidad de consolidar los derechos anteriores dentro de un ordenamiento mundial y buscan desenterrar los peligros que perjudican a la humanidad, el deterioro del medio ambiente y el agotamiento de los recursos naturales. El hecho histórico fue en la creación de las Naciones Unidas y fue plasmado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Los derechos son: derecho a la autonomía y libre determinación de los pueblos, derecho a la protección del medio ambiente, derecho a la paz y derecho a beneficiarse al patrimonio de la humanidad. Por ejemplo, en esta imagen tenemos el derecho a la paz y en esta imagen tenemos el derecho a la protección del medio ambiente. Derechos constitucionales. Son derechos que gozan los seres humanos reconocidos por el Estado peruano. Se encuentran en la Constitución Política del Perú de 1993. Se dividen en tres grupos de derechos: fundamentales, sociales y económicos, y políticos. Fundamentales. Los derechos son a la vida, a la igualdad ante la ley, al honor y a la buena reputación, a la violabilidad del domicilio, a la propiedad y a la herencia. Por ejemplo, en esta imagen tenemos el derecho a la igualdad ante la ley. Sociales y económicos. Los derechos son a la protección de la salud, a la educación, al trabajo, a una remuneración equitativa, a la sindicación, negociación colectiva y a la huelga. En esta imagen, por ejemplo, tenemos el derecho a la educación. Políticos. Los derechos son al sufragio, a elegir y ser elegido, al referéndum, a la revocatoria de autoridades y a la rendición de cuentas. Por ejemplo, en esta imagen tenemos el derecho al sufragio. Muchas gracias, profesor. Eso es todo.